Somos BM Online. Conectate con nosotros. Pero está New York, nos espera, está en New York nuestro querido amigo Casian Peña. Casian Peña, quien recibimos. ¿Cómo lo vamos a recibir a Casian? Con un fortísimo aplauso. ¿Cómo te va, Casian Peña? Adelante, ¿cómo estás? Te escuchamos. Hola, Bruno. Feliz jueves. Estoy muy feliz de estar acá con vos al día de hoy. Qué bendición tener dos pies encima de esta tierra. Sí. Para vos, la tierra guaraní. Para mí, la tierra yanqui, ¿verdad? Aquí en Nueva York. Y bueno, hoy tenemos un tema que me gustaría tratar, un tema muy importante, yo creo, uno de los temas más importantes que se enfoca a nuestro futuro, a nuestro pasado, que es la demográfica, y también miramos la fertilidad al día de hoy y qué impacto va a tener a todo el mundo, porque se sabe que últimamente estamos hablando en el Paraguay, por ejemplo, sobre el sistema jubilatorio, donde como en muchas naciones siempre hay problemas, y obviamente una de las razones principales por estos problemas es no solo el rápido envejecimiento de la gente, sino que la gente no produce más tantos niños como lo hicieron anteriormente. Entonces hablamos sobre todos los factores al día de hoy, y también me gustaría destacar qué es lo que me gustaría comentar el día de hoy acerca de este tema, que sería primero, por qué las sociedades ricas están entrando, digamos, yo lo llamo en un invierno demográfico, que no solo amenaza las pensiones, como indiqué, pero también el crecimiento de la economía, ya que hay menos personas dentro de la economía. Como Japón, por ejemplo, 10 años atrás, tenían 5 o 6 millones más en términos de población que tienen hoy en día. Entonces, es una economía que está bajando, ¿no? Cada día más en la fertilidad y también en la estabilidad política. Y cómo uno puede solucionar este problema. Entonces, vamos a hablar de todo eso al día de hoy. Sí, cómo no. El tema central de Casian es natalidad en crisis en los países ricos y el futuro, más futuro en el Asia y en el África a través del efecto económico. Pero también China, inclusive China continental y Corea se están preocupando en que tienen, Corea del Sur, que tienen que tener un poco más, las familias tienen que tener un hijo más, por ejemplo, porque cada vez se tiene menos y como que se va despoblando ciertos países, ciertas zonas del mundo se despueblan, ¿verdad? Y se dice así, despueblan. Se dice así, ¿verdad? Bueno, porque el mundo tiene ahora más de 8.000 millones de personas. Hay sectores con mucha cantidad de población y otras regiones con menos población. Nosotros mismos tenemos muy poca población. Pensábamos que teníamos 7 millones y medio, al final tenemos un poco más de 6 millones, nada más, ¿verdad? Y tenemos un gran territorio donde puede caber mucha gente más, por ejemplo. Hay una despoblación en ciertos sectores y excesiva cantidad de gente en otras regiones del mundo. Bueno, querido Casian, natalidad en crisis en los países ricos, más futuro en Asia y en África, el efecto económico. Adelante, te escuchamos. Bueno, Bruno, sabemos que la mayor bendición de esta tierra también es tener hijos, o al menos los valores familiares que también, por ejemplo, son tan importantes en nuestras naciones. Yo nomás me quería recordar, mirando a las estadísticas del Paraguay, ¿no? Yo sé, vos, Bruno, yo creo que sois como 10 hermanos, ¿no? En vuestra familia. Sí, algo así, ¿no? Todos campeones, todos campeones. Todos campeones, ¿verdad? Y todavía. Y eso es algo tremendo. Yo creo se debe dar un premio a cada mujer que tiene más de, no sé... A la madre y al padre también, que colaboró. Que tiene más de 6 hijos o algo así, un número que de verdad destaca, y 10 ya puedes armar el Congreso de la Nación, ¿verdad? Entonces, mismo. Es algo bueno, increíble. Y entonces, si miramos a la población del Paraguay, ¿no? Vos venís de esa generación dorada
me gustaría decir, porque esos eran la generación con valores que lucharon. En Europa se llamaría la generación posguerra, los boomers en Estados Unidos. Y si miramos a la población del Paraguay, nomás unas décadas atrás, era aproximadamente 2 millones. Y obviamente hoy sabemos que se acerca así a 6, 7 millones más o menos la población del Paraguay. Entonces, nomás en pocas décadas vimos ya que no solo se duplicó, sino más, ¿no? Y creció más, sí. ¿Qué es lo que vimos también, Bruno? En los años 60 en el Paraguay, la fertilidad promedia de una mujer era tener 6.5 hijos, ¿no? Entonces, algo increíble. Y si miramos a esa misma cifra al día de hoy, 60 años después, es alrededor de 2.4, ¿no? Y como sabemos, si la tasa de fertilidad baja abajo del 2.1, eso significa que tu población se está disminuyendo si no entra inmigración de afuera, ¿no? Entonces, al menos el Paraguay aún tiene esa fertilidad más o menos alta. Estos números los saco del Banco Mundial, pero si uno mira, por ejemplo, a la misma tasa en la base de datos de la CIA, por ejemplo, de los Estados Unidos, ellos dicen que la tasa de Paraguay es del 1.88, que significa que sí que es una población que se está disminuyendo si no entra gente de afuera, ¿no? A nuestro país. Entonces, aún si estamos bendecidos en este aspecto, si miramos a nuestro pasado, es obviamente un gran cambio, yo diría más a lo negativo, ¿no? Porque pone mucho más presión a futuras generaciones como la mía y otra gente para sostener el sistema de pensión, sistema de salud, de educación, etcétera, y todos los beneficios que debemos de tener en nuestra sociedad. Y también yo creo algo fundamental destacar al día de hoy, Bruno, una mentira que yo veo que se destaca muchas veces, es que se dijo durante mucho tiempo, muchas décadas, y hasta hoy en día aún se dice, que la forma para incrementar la fertilidad es para enriquecer la gente. Entonces, si uno quiere ver una población más alta, uno debe dar más recursos a la gente y así tienen la capacidad económica para producir más hijos, ¿no? Pero esto es una mentira completa que nos comentaron en los últimos, no sé yo, 50 años, desde los años 70. ¿Y por qué es una mentira, Bruno? ¿Por qué? Justamente quería saber por qué, me llama la atención. ¿Y por qué? Bueno, muy claro. La tasa de fertilidad en Alemania es del 1.3 y uno de los países más pobres del mundo, que es Níger, tiene Nigeria. No, Níger, que es otro país en África, no Nigeria. No es Nigeria. No, entonces Níger es uno de los países más pobres del mundo, Vamos a pero es el revisar país Níger. con la tasa de fertilidad más alta del mundo. Ellos tienen alrededor de 6 hijos por mujer o por madre, ¿no? Sí. Que es algo increíble. Níger, sí. Está en la parte occidental del África. Níger. Exactamente. Y también entre esa lista también está, por ejemplo, la República Democrática del Congo y otros países también como Angola, etcétera, ¿no? Que son países en África. Entonces ellos ven esa población. Sí, Angola. Exactamente. Entonces ellos ven esa población creciente, mientras que los países más nórdicos como Estados Unidos, los países en Europa, cada vez más ven este problema demográfico. Otra vez, Alemania tiene una tasa de 1.3, España e Italia 1.2. Eso es una población que se disminuye rápidamente. Cada década que pasa y cada año que pasa, la población va disminuyendo, y por eso Europa tiene el problema de la inmigración, ¿no? Y eso es algo interesante porque hablamos, Bruno, de China, hablamos de Rusia, países que ahora con BRICS y otras organizaciones ahora poco a poco también vuelven organizaciones y países muy poderosos y son una competición a los Estados Unidos y al mundo occidente, también en Latinoamérica y Estados Unidos. ¿Y qué es lo que están haciendo ellos? Porque eso yo creo que es importante resaltar. Porque China, como sabemos, en tiempos comunistas, tenían problemas porque tenían la política de solo uno puede tener un hijo, ¿no? Sí, y si claro. no, tiene que abortar el otro hijo, o bueno, había muchos problemas.
abajo del mandato comunista. ¿Y qué es lo que sucede? Que hasta hoy en día uno ve ese legado anterior, y entonces los chinos aún no están produciendo una alta cantidad de bebés, ¿no? Entonces no están creando el amor como le gustaría a Julio Iglesias. Y eso... Está bien, pero ahora China está, digamos, teniendo cada familia la posibilidad de tener 2 hijos, al parecer, en China, porque se va despoblando, o se estancó la cantidad de población que tenía China, tal es así que le pasó la India está más poblada que la China, y ahora ellos están con esa teoría de que cada familia tenga 2 hijos como mínimo, ¿verdad? Y creo que Corea del Sur también está en la misma tesitura al respecto. Sí, ¿no? Es correcto eso, pero ¿qué es lo que sucede? Que bueno, ya están en un punto donde si no abrirían las puertas a inmigración, tendrían un gran problema, porque Corea del Sur también son uno de los países que tienen el mayor problema en términos de demográfica y de población y de la creación de bebés y de jóvenes, ¿no? Y lo que me gustaría resaltar, y ahí es donde vemos que los chinos otra vez, con su plan de 100 años, ellos ya lo tienen muy bien planificado, porque ellos saben que los chinos y la mujer china quizá no va a cambiar su mentalidad, aún más en la generación vieja, de tener más hijos, etc. Pero lo que sí pueden hacer es que tienen 2 vecinos tremendos. El vecino principal sería Vietnam, que tiene una población de más de 100 millones de habitantes, y también interesante es que tienen una alta tasa de fertilidad, y también comparten rasgos culturales, religiosos, etcétera, y tradiciones muy similares a los de los chinos, ¿no? Entonces, ellos pueden importar, como hizo Europa y los Estados Unidos, gente de Vietnam y también de otros vecinos suyos que comparten otra vez muchas de las cosas que son similares, como la economía, la religión, etcétera. Y así no importa demasiado que los chinos propios crean más hijos, ¿no? Y a diferencia a Europa, ¿qué es lo que pasa en Europa? Que todo el continente europeo está envejeciendo, y entonces los europeos no pueden importar gente de la misma cultura, de la misma tradición, de la misma religión. Entonces ellos están forzados a importar personas por forma de inmigración, ¿no? De personas de Turquía, personas de África, también partes del Medio Oriente. Vemos, por ejemplo, que Angela Merkel en los años 2015, 2017 dejó entrar más de 1 millón de personas de Siria, de Irak, de esos países que sufrieron todo este programa de la guerra contra el terror que hablamos la semana pasada. Y creó un problema social porque son personas con una diferente cultura, diferente religión, diferentes costumbres, etc. Pero China no tiene ese problema por su buen vecino, y Rusia también por vecinos como, bueno, Ucrania siendo uno de ellos, pero también tienen otros vecinos muy cercanos como Bielorrusia, por ejemplo. Ellos también tienen la capacidad de importar personas de afuera, y el propio Vladimir Putin ahora dice que si vos tenés como más de 6, yo creo que son 6 hijos, te da una medalla, y a veces también él has creado como una conferencia donde invita a familias que tienen más de 6 hijos a presentarlos en la televisión, y así fomentando esa ideología cultural que tener más hijos es una cosa buena y que se debe de promover. Claro, potenciar las familias y bueno, la traída de hijos al mundo. Tenemos países con las tasas más bajas en este 2025. Corea del Sur, aquí va con una de las tasas de fertilidad más bajas del mundo, con cerca de 1 hijo por mujer. Todavía acá, 1 hijo por mujer, a pesar de que Corea del Sur está queriendo que las mujeres tengan 2 hijos. Ahora todavía aquí, en estas cifras que estamos dándolas a conocer de este año 2025, está la fertilidad más baja tiene Corea del Sur, con cerca de 1 hijo por mujer. Taiwán mantiene una tasa de natalidad de 1.1
hijos por mujer, 1.1 hijos por mujer, casi 2. Singapur tiene una tasa de 12 hijos, 1.2, perdón. Singapur tiene una tasa de 1.2 hijos por mujer, siendo uno de los países con menos nacimientos en este 2025. China también enfrenta una crisis de natalidad y registra bajas tasas de fecundidad, también China. España se sitúa entre los países con la tasa de fecundidad más baja. Finlandia ha registrado su peor tasa de fertilidad desde que se empezaron a recopilar datos a finales del siglo XIX, con 1,2 sería hijos por mujer en el 2024, 1,2. Y otros países afectados, Japón, Italia, Grecia, Canadá, que presentan cifras de nacimientos por debajo de 1,5 hijos por mujer, reportan las fuentes recientes. Chile registró una de las tasas de fecundidad más bajas de América Latina, con 1,1 hijos por mujer, y la Argentina reporta la tasa de natalidad más baja de su historia en este año 2025. En fin, son algunos datos que tenemos respecto a este tema que está comentándonos Casian Peña, empresario, economista, delegado de Naciones Unidas en Estados Unidos, codirector de Disruptive Capital, inversiones en mercados emergentes. Él está allá en New York y continúa brevemente con esto que es el tema que él nos trae a la pantalla. Adelante. Así es, Bruno, y si Emanuel puede, estaría enormemente grato, porque, bueno, yo le compartí una imagen de un mapa que se puede ver, muchas gracias, y ahí uno ve, por ejemplo, esos países que están en rojo, ¿no? Son los países con la mayor cantidad de fertilidad. Y obviamente uno mira... está en marrón oscuro, está en marrón oscuro. Exactamente. Y marrón oscuro, sí, exactamente, ahí un rojito, ¿verdad? Y bueno, uno ve que África resalta en el medio de todos los países en el mundo, ¿no? Bueno, la región y el continente africano. Y aún más en el medio de África, en los países mediterráneos, ahí uno lo ve aún más. Pero ahí yo también quiero resaltar nuestra bonita bandera paraguaya. Si uno mira al continente sudamericano, ahí uno ve nuestro vecino Bolivia, que al menos compartiendo con nosotros el Paraguay, aún tenemos una fertilidad bastante alta. Aún más si uno compara a las Américas, ¿no? Norte y Latinoamérica en general. Entonces, sí que somos unos campeones. Fertilidad más baja en todo caso. No. Entonces, los colores azules son los más bajos. ¿Dónde está eso? Mira, uno lo ve a la izquierda. Ahí uno ve la escala. Entonces, sí, la escala, sí. Entonces, los países azules son los peores en términos de natalidad y los países más marrones son mejores. Y el Paraguay tiene así un marroncito, así un color... muy suave, sí. Muy suave. Bueno, entonces eso al menos enseña que, como siempre indicamos, el Paraguay sí que tiene una población joven, una población innovadora, pero también es importante que continuamos con eso, ¿no? De 2.6 es más o menos, 2.6, 2.3. Exactamente. Entonces es una buena cosa. Y a mí también me gustaría que los jóvenes, que nosotros debemos de continuar eso, porque otra vez es una mentira que nos comentaron que uno debe de incrementar siempre más recursos, aún si obviamente para sostener bebés, tener más recursos te permite atraerlos a una mejor escuela y hay muchos beneficios que vienen con eso también. Pero bueno, al lado de eso, Bruno, debemos de mirar al tema más central. Entonces, uno tiene el problema de natalidad y de fertilidad. Uno tiene dos opciones. O uno importa gente de afuera, de países que no son el tuyo, o uno incrementa la cantidad de bebés que se produce en tu propio país, de la gente y los ciudadanos de tu propio país. Y yo estoy convencido que la segunda opción es la mejor opción. Entonces, incrementar
la cantidad de bebés que se produce de los mismos paraguayos o del país que sea, ¿no? ¿Por qué, Bruno? Porque vemos, y eso es una cosa clara, que a unos países que son vecinos nuestros o vecinos en países como Europa, Bolivia tiene, por ejemplo, una cultura diferente a la nuestra. Si queremos preservar nuestra cultura, debemos de incrementar los bebés que vienen de nuestras propias familias, etc. ¿Y cómo se puede hacer eso? Hay dos opciones. O uno puede dar más subsidios a mamás y familias que producen hijos y ayudándoles, por ejemplo, a democratizar todo el sistema también educatorio y todo lo que tiene que ver, ayudar también en toda la cadena de suministro y de vida hasta la universidad, hacer ese proceso más fácil posible. Y la segunda opción, que yo también creo que es una opción gratis y una opción que uno debe también de seguir, es la opción de continuar con nuestras tradiciones, con nuestras raíces también cristianos, que dice, obviamente, que crear hijos es una bendición y una grande familia es una gran bendición también. Entonces, yo creo que ahí debe ser el enfoque y a veces los países, como ahora si miramos a Rusia, que continuaron y siguieron con esa ideología, entonces inculcando los valores que nos formaban, ellos son los países más exitosos en términos de incrementar otra vez su fertilidad. Bueno, muchísimas gracias, querido Cassián, muchísimas gracias. Factores que influyen en la baja natalidad. A ver cuáles son esos factores. Cambios socioculturales, aumento de la educación y la incorporación de las mujeres al ámbito laboral. Entonces se ocupan las mujeres del trabajo y no de estar en la casa esperando tener otro hijo más, supuestamente. Nuevas concepciones de la maternidad y paternidad. Los jóvenes deciden no tener hijos o tener menos de los que solían tener. Y los factores económicos y demográficos, la pandemia de la COVID-19 pudo haber intensificado la tendencia a tener menos hijos. Bueno, en fin, son cuestiones que tenemos que analizarlas bien correctamente y a conciencia, querido Cassián. Yo te agradezco el hurgar en este tipo de temas, ¿verdad? Y exponerlos acá una o dos veces por semana, porque si los estudios muestran que una cantidad creciente de jóvenes, especialmente millennials y estos jóvenes de la generación Z, consideran a las mascotas también como opción preferible a los hijos de carne y hueso, debido a factores como los costos, la flexibilidad del estilo de vida y el deseo de compañía, porque una mascota es una compañía, por más que no hable, pero dice guau guau, por ejemplo, o miau, y está ahí. Bueno, últimamente, y ya lo voy a concluir esta conversación, sí. Yo también soy un joven y hablando con gente a veces, yo noto que lo que al fin en la vida también te da satisfacción, y yo lo sé, Bruno, comunicando también con vos, con Kamal, etcétera, es el hecho otra vez de la familia, y nos mienten porque nos dicen cierta propaganda que es vos tenés que ser exitoso en el trabajo, hombres y mujeres, y que el trabajo te hace feliz. Y sí, es un componente muy importante, siempre probar, expandir sus horizontes y hacer algo que tiene un impacto positivo en el mundo, 100%. Pero al fin, si vos envejeces, ¿verdad? Envejeces. No tenés hijo, te vas nomás a un sistema que parece similar como un hospital y te quedas ahí solito, ¿verdad? Si no creas tus propios hijos y los creas en buenos alumnos, así decir, de nuestra sociedad y nuestra comunidad. En buenos términos, claro, porque ellos son los que te van a dar la mano después. Si no te quedas solo, o si no te quedas solo. Si vos miras solo a vos mismo, también tiene sentido, pero uno debe expandir eso, mirar también a la sociedad en general, y eso da felicidad. El trabajo no es todo, y crear esa familia es importante. Y la última cosa que quería nomás resaltar es que también en el Imperio Romano, en la Roma antigua, ya se vivió todo eso, como sabemos,
al fin Roma no existe más por una cierta razón y el cambio demográfico forma parte de una de esas razones. Pero ¿qué es lo que hizo rápidamente el emperador Augusto? Lo que hizo es que promulgó una ley que se llamó Ius Trium Liberorum, y en esa ley que promulgó dijo que las mujeres que crean, así decir, y forman más de 3 hijos en este mundo, le dan cierta libertad que antes no tenían, entonces más libertad económica para gestionar bienes, y todo eso era para que Augusto y el Imperio Romano tenga otra vez una mayor cantidad de personas también para ayudando en cosas militares, en cosas de gobierno, en todo lo que tiene que ver con la cultura, etc. Entonces, ellos vivieron el mismo problema que tenemos hoy en día. Debemos de aprender de ellos y al fin vemos que el Imperio Romano no existe hoy en día. Hay una razón por qué no existe y bueno, ojalá que al menos aprendimos un poco. Bueno, pero está la historia, está Roma, está Italia y nosotros tenemos mucho que ver de todos ellos porque nosotros, 100%. Ellos fueron los padres los grandes padres del mundo, ¿verdad? 100%. En muchas medidas. Bueno, somos BM Online. Conectate con nosotros.